Alabado sea Señor. ¿Quién da gloria a Dios? ¿Quién da gloria a Dios? Santo es su nombre, y a Él la gloria por los siglos de los siglos. Eternamente Él es el Santo, eternamente Él es nuestro Dios. ¿Quién lo adora? ¿Quién lo ama? Amamos a nuestro Dios y Padre. Aleluya. Hubo mucha guerra antes de comenzar. Cosas sucedieron alrededor mientras nosotros empezábamos, porque el enemigo sabe que se va a adorar a un Dios vivo, pero no podemos detenernos aunque haya lucha. Diga, no podemos detenernos, porque esa es la iglesia de Dios, la que siempre está de pie, corriendo para ver la gloria de Dios. Te alabo, Padre. El Señor me daba esta palabra anoche y ahora en la mañana me decía 1 Corintios 11, 1 Corintios 11, y decía, Señor, y me venía esta palabra que está escrita aquí y decía, y yo les transmití a ustedes, decía, lo que un día recibí, dice Pablo, ¿no? Pero yo voy a leer desde el versículo desde el versículo 8, 1 Corintios 11, del versículo 8 en adelante. ¿Por qué desde ahí? Desde el 7 lo voy a leer. Dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios. Antiguamente la ley designaba que el hombre no podía cubrirse la cabeza y la mujer sí, por sujeción al hombre. Y aquí dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria ¿de quién? De Dios, porque somos hechos a imagen de Él. Hablo del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer. Escuche bien, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. ¿Se entiende esto? Ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, escuche bien, ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. ¿Está entendiendo hasta ahí? Bien profundo, ¿no? Porque si tuviéramos que analizar esta palabra nos quedamos 2 horas, 3 horas para entenderlo. Pero solamente entiendan lo que está diciendo el Señor. Por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. ¿Qué hizo al comienzo cuando la serpiente engañó a la mujer? Porque la mujer fue engañada, aún más le dijo el Señor, que por ese engaño y por esa turbación que hizo la mujer al ser engañada, ella misma le iba a pisar la cabeza al enemigo. Ella misma iba a pisar con autoridad para que la serpiente no esté ni sobre la mujer ni sobre el hombre. ¿Quién dice amén? Por eso dice aquí, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Pero todo proviene de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esa era la ley antigua. ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello?
¿Están entendiendo esto? Lo vuelvo a repetir. No les enseña el mismo orden natural de las cosas, que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar el cabello largo. Es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Y debe haber una distinción entre hombre y mujer, ¿cierto? Esa es la distinción que hay entre el hombre y la mujer. La mujer lleva pelo largo y el hombre lleva pelo corto. Entonces es una distinción que hace el Señor. Y dice, es que a ella se le ha dado su cabellera como velo. Si alguien insiste en discutir este asunto, tenga en cuenta que nosotros no tenemos otra costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Pablo lo habla como cuando estaba basado en la ley. Él daba una referencia de que así como Dios dice es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, lo que está tratando de decir aquí el Señor es que hay una gloria para los dos, que van a recibir tanto el hombre como la mujer. Y ya no hay una distinción, vamos a decir, espiritual dentro de lo que es un rango del Espíritu Santo, sino lo visible va a ser distinción. ¿Para qué? Para que no se escandalice el hombre o no se escandalice el mundo. Por eso hablaba Pablo así. Y vamos a compartir esta mañana el banquete del Señor. Aquí los siervos, los ministros van a pasar y le van a entregar, mientras yo continúo un poquito con la palabra hasta que usted reciba, pero no se distraiga. Yo voy a seguir hablando un poco más. Y esto era lo que me hablaba el Señor en el versículo 17. Escuche, la cena del Señor. Al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlo. Escuche, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, diga como iglesia, hay divisiones entre ustedes. Y estas divisiones siempre las hubo. Y ustedes podrán decir, pero ¿por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Usted por qué cree que hay divisiones en la iglesia? Donde no debería haber, dicen, ¿no? Pero yo les voy a decir, siempre va a haber divisiones en la iglesia, porque el enemigo va a querer venir a sacar a siervos que han sido entregados, nacidos de nuevo, para que se pierdan en el mundo. Si hay divisiones en la iglesia, claro que las hay. ¿Quién dividió arriba en el cielo? ¿Quién cayó? El enemigo. Hubo rebelión allá. Si allá hubo rebelión, va a haber también rebelión aquí. Entonces ese es un principio que nosotros debemos tomarlo, porque es guerra espiritual lo que hay en una iglesia. Y la guerra espiritual en una iglesia, nosotros debemos sostener la iglesia con la oración, que es nuestra arma, con la palabra, que es nuestra arma para detener las flechas del enemigo. Eso dice la palabra. Pero dice aquí, sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes. Sectario quiere decir cuando están divididos y hacen su agrupación y no quieren juntarse los unos con los otros, eso quiere decir. Y están divididos dentro de la misma iglesia, unos con rencores, con odio, y no me gusta este grupo porque este grupo hace estas cosas y son malos, y empiezan a dividirse. Sin ahondarlo un poco más, simplemente sencillo lo voy a decir. Pero dice aquí, de hecho, cuando se reúnen, escuche bien, ya no es para comer, no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, dice. En otras dice en su propia comida. De manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan.
Y Pablo exhortaba fuerte esto en las iglesias. Y la cena del Señor no era un rito, escuche bien, la cena del Señor no era un rito, era una reunión de cristianos donde compartían la comida y hablaban del Señor y compartían experiencias que ellos habían vivido, amén. De eso se trata, no se trata de un rito. Los ritos y todo lo que se hizo, los sacrificios antiguamente, los hizo Moisés y los sacerdotes que lo hacían con sacrificios en el altar, en la primera parte que se llamaba lugar santo, amén. Y el segundo lugar que se llamaba el lugar santísimo. Pero cuando Pablo habla ahora de esta parte, habla de una reunión que tenían los cristianos, pero había muchas divisiones entre ellos. Y no querían esperar. Es lo mismo que pasa en muchas casas. Incluso pasa aquí en la casita. A veces se levantan a comer la comida, o se levantan al desayuno, al almuerzo o a la cena, y comen algunos con hambre, dicen, ¿no? Y se olvidaron de los otros hermanitos que están todavía por ahí a vuelta o haciendo algunos quehaceres, y no lo esperan para comer porque tienen hambre. Y a eso se refiere cuando nosotros compartimos el pan, compartimos la cena, compartimos una unidad recordando que Jesucristo nos los enseñó para estar unidos en un solo sentir, en el amor, quiere decir, amén. Entonces Pablo aquí está recomendando esto y dice: porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Y a algunos les encantaba el vino, pues. Y el Señor les enseñó a compartir con el vino, pero no a emborracharse. Entonces ya les gustaba traer más vinito, ¿no? Y traían varios. Y más todavía cuando se hizo la multiplicación o el milagro de las tinajas de purificación. Eran de 100 litros cada tinaja de agua que tenían los judíos de purificación. Y Dios viene, bueno, Jesús viene y las convierte en vino. Y muchos dicen, no, qué borracheranga esa, ¿no? Pero simboliza eso, la abundancia que va a haber y el amor de Dios cuando Él venga. Cuando Él venga, diga cuando Él venga. ¿Por qué es simbólico? Porque Dios es un Dios de providencia, un Dios de abundancia, no un Dios de miseria. Y te da lo mejor, porque les dijo, el mejor vino viene para el final. Se les acabó el vino ordinario, y después viene el vino bueno, dice. Entonces aquí dice: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? Mejor, si se van a emborrachar y van a hacer algo, háganlo allá afuera, donde no corrompan a la iglesia, dice. ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y aquí quieren avergonzar a los que no tienen nada? Como dicen, a los yescas. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor, y esa es la palabra que me daba y me entraba y me entraba. Dos palabras clave, dos frases clave. Una que era: yo recibí del Señor y se los transmito ahora. Y la otra palabra era: quítale legalidad. Quítale legalidad. Ahora vamos a ver qué es lo que quiere hablar el Señor. Y dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado. ¿Quién lo traicionó? En realidad todos casi lo traicionaron, ¿no? Excepto Juan, pero todos se huyeron, escaparon. Pedro lo negó, Judas lo vendió y desaparecieron. Todos desaparecieron. O muéstrenme alguno que estuviera con Jesús por ahí. Ninguno quedó. Porque traicionado quiere decir que todos lo traicionaron. ¿Cuántas veces hemos traicionado a Jesús? Y voy a terminar este poquito para que compartamos la cena, porque es muy importante. Escuche bien. Dice: la noche que fue traicionado, tomó pan. Tomó pan, dice. Lo tomó el pan. Tomó pan. Vamos a hacer esto. Tomó pan, dice. Y era pan sin levadura. Pregunto, ¿esto tiene levadura?
esto no tiene levadura. Pregunto, ¿este tiene levadura? ¿Por qué? Porque está inflado, dice. Qué maravilloso el Señor, ¿no? Y cuando hay levadura y está inflado, ¿qué quiere decir? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Que hay hipocresía, que hay maldad, que hay división. Y eso es lo que trataba el Señor de decirle, que cada vez que coman este pan, que este no tiene levadura, y se me cayó, ay, 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 cuidado que lo pises al Señor, dicen algunos. No, no, este no es el Señor. Cuando Él decía, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo, no quería decir que era el pan físico, representa el pan. ¿Cómo es hecho este pan? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué? De harina, de trigo. ¿Y qué se hace para hacerlo pan? ¿Hay qué? Hay que molerlo, hacerlo polvo. Y eso es lo que quiso hacer el Señor. Lo hicieron polvo. Por eso dice, cada vez que coman, dice así la palabra, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. No, el pan fue crucificado. No, este pan no fue crucificado, fue su cuerpo. Pero representa, ¿qué cosa? Que Él dio su vida por nosotros y se hizo polvo. Y dice, y hagan esto en memoria de mí. Cuando yo digo memoria, ¿qué quiere decir? Un recuerdo. Háganlo en recuerdo mío, que yo estuve entre ustedes. Háganlo, cómanlo. No tenemos que hacer un rito para hacerlo. Tenemos que estar en unidad y en amor y compartirlo con amor. No que se cayó y lo pisaste a Jesús, dicen, ¿no? Alzalo porque lo pisaste a Jesús. No quiere decir eso. Cuando nosotros comemos el pan, simboliza que estamos unidos en el amor todito, porque usted es el pan, usted es pan, usted es pan, usted es pan, usted es pan, y todos formamos un solo cuerpo. Porque formamos un solo cuerpo, y el cuerpo somos todos nosotros, somos la novia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y dice, hagan esto en memoria de mí. Lo partió, dice. Y este pan simboliza que tiene levadura. Pero yo no voy a ser legalista y voy a dejar de comer este pan si lo hicieron con levadura. Porque ya Jesucristo se hizo polvo. Entonces, no diga que no vamos a poder comer un pan que esté inflado o con levadura. Porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz. Ya no tenemos que hacer ritos ni ceremonias, dice la palabra. Efesios 2, Colosenses 2. Busque, lea. Ya no hay que hacerlo porque eso ya pasó, es una sombra, dice, de lo que hay ahora. Pero yo sigo. Entonces, este pan que partimos se recuerda la memoria. ¿Se recuerda qué cosa? El recuerdo de que Jesús estuvo con nosotros. Y cada vez lo dijo, yo lo transmití, dice Pablo. Pablo cuando cayó del caballo, ¿se acuerda que era Saulo? Cayó y estuvo, el Señor le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces el Señor le habló y lo tumbó del caballo. Estuvo 3 días ciego, vino una luz y cayó. Y entonces el Señor lo tomó a Pablo y se convirtió Pablo. Y desde esa vez Pablo recuerda que fue al paraíso, dice. Y tuve revelaciones. ¿Tuvo cuántos días? 3 días, pero estuvo representado en el cielo. ¿Como cuántos años en el cielo? 3000. 3000 años. ¿Qué haría usted en el cielo con 3000 años? ¿Qué haría usted con 3000 años en el cielo? Y él vino, dice en 1 Corintios 12, si usted busca, ahí vino con toda la revelación que nos entrega aquí en esta palabra. Amén. Por eso la palabra es importante conocerla. Entonces dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Háganlo esto en memoria
de mí. Cómanlo, dice, cómanlo, cómanlo. Y está rico, ¿no? Cómanlo. Y más abajito dice, de la misma manera, después de cenar, después de comer, de cenar, no después de hacer un rito, después de cenar, dice, y busque todas las Biblias, dice, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Que este vino que hoy vamos a compartir representa ¿qué cosa? Que Él dio su vida en la cruz y derramó sangre y entregó su vida por nosotros. Amén. Hagan esto, dice, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. No dice háganlo y que se cayó el vino y lo pisaron y se derramó Jesús. No, en memoria de mí, en que yo estuve con ustedes. ¿Qué nos dejó Jesús? ¿Qué nos dejó Jesús? Su Espíritu Santo. Ahora es a Él. Aquí nosotros acudimos para que nos haga fuertes, amorosos y perseverantes en el camino. Porque Jesús ya lo hizo y su sangre tiene poder. Simplemente mencionamos la sangre de Cristo. El diablo sabe qué estamos haciendo. La sangre de Cristo tiene poder para sacar al enemigo, porque al entregarnos su vida nos da autoridad y poder a nosotros, porque reconocemos que Él lo hizo por nosotros. Amén. Y dice, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, cada vez que hacemos esto, dice, proclaman, ¿qué cosa? La muerte del Señor. Lo hacemos porque Él murió. Y más allácito dice, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Entonces tenemos que hacerlo perseverante hasta cuando Él venga. Si es 1, 2, 3 generaciones, tenemos que hacerlo, enseñarle a nuestros hijos que lo hagan. Cada vez que se reúnan, coman, compartan y recuerden que yo estuve con ustedes hasta cuando yo venga. Amén. ¿Más claro? Entonces eso nos dice la palabra. Por lo tanto, escuche esto. Cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, o sea, con rabia, peleas, contiendas y todas estas cosas, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. O sea, pecar contra Jesucristo. Eso es lo que dice. Y voy a irme un poquito más allá. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. ¿Qué debemos examinar antes en nosotros? Arrepentidos de nuestros pecados y que el Señor perdonanos siempre porque somos pecadores. Examínese qué tiene en su mente. ¿Para qué? Para que no suceda lo que le voy a decir aquí. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo lo come porque sí o porque ¿sabe por qué? Porque cuando lo compartimos este pan es el Espíritu Santo quien está en medio de nosotros. El que te trae sanidad, el que te da libertad y el que te saca de las tinieblas a la luz. Mire lo que dice. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. O sea, que lo estás haciendo como cualquier impío. Se trata de fe, diga fe. Entonces, por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted está en el camino del Señor. Ya no tiene que estar en odio, rencores, peleas, contiendas, porque le va a traer debilidad y se va a enfermar.
¿Por qué? Porque es una guerra espiritual la que usted va a enfrentar en este mundo. Si tiene a Cristo, debe vivir como Cristo. Ya no debe vivir como un impío más, porque le va a traer guerra. El enemigo va a venir a arremeterlo a usted y le va a traer dolores y lucha. Y dice, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, aquí no dice la hostia, no dice la Eucaristía, aquí no dice esas cosas. La Biblia no habla. Habla de una cena, de una comida, de un compartir un pan. Y dice, así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Ya aquí lo estamos haciendo reunidos en un solo sentir. Si alguno tiene hambre, vaya a comerse una full allá afuera. Que coma en su casa, dice. Para que las reuniones de ustedes, ¿qué dice? Reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. O sea, no venga con rabia, no venga con rencores, no venga con divisiones. Para que haya unidad en un solo espíritu y no fragmentemos el cuerpo o la iglesia de Cristo. ¿Quién dice amén? Por eso, tomemos este vino que representa, ¿qué cosa? La muerte de Jesucristo, la sangre de Cristo. ¿Y qué cosa más representa? La unidad con Él. ¿Hasta cuando Él? ¿Hasta cuando Él? Hasta cuando Él venga, dice la palabra. Amén. A ti la gloria, Señor. A ti el imperio, Señor. Por los siglos de los siglos, dice la palabra. Por eso yo anoche hablaba con el Señor y Él me decía, de gloria en gloria yo estaré. De gloria en gloria yo descenderé y estaré con ustedes. ¿Quién dice amén? Y me decía así el Señor, yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir y empecé a escribir. Ahora en la mañana. Dije, me voy a levantar más temprano. Escuché ese despertador. ¿Sabe qué? Le voy a decir la verdad. No podía dormir anoche. No podía dormir y era revuelco y el Señor me ponía, yo transmití, me decía. Y me venía la palabra de Pablo, yo transmití a ustedes. Y era en eso. Y no supe, ya me perdí en una de esas y suena el despertador a las 6. Y me levanto y lo apago y me volví a echar. Dije, un ratingo. Porque el Señor me había entregado varias cosas, varias palabras. Y cuando desperté eran las 8. Bárbaro, las 8. No puede ser, las 8. Me voy a orar ese ratito allá al estudio. Me entré y le entregué todo al Señor. Y me daba la palabra. Y me daba esto. Señor, te estoy llamando para llevar el fuego a esta generación. De gloria en gloria, me decía el Señor. De gloria en gloria. Y me acordaba una alabanza que dice de gloria en gloria. Hay una canción que dice de gloria en gloria. ¿Cuál es esa canción? Hay una canción que dice de gloria en gloria. No la van a cantar, pero más o menos le doy. De gloria en gloria, dice. ¿Esa es? Hay una y después hay otra que de gloria en gloria, dice. Y todas estas palabras me venían. El Señor dice, vengo a purificar a mi novia. Es maravilloso, ¿no? Vengo a purificar a mi novia, dice. Vengo por una novia sin arruga y sin mancha. Y la palabra también lo dice, el fuego del Espíritu Santo crea, dice, una pasión en nosotros. El Espíritu de Dios crea una pasión en nosotros. Y eso es lo que yo deseo. Y el Señor me decía, transmítele que se avive el fuego en ellos, que haya una pasión para buscarme y adorarme.
Porque si usted lo adora al Señor, lo adora, sucede que los que están cargados van a empezar a manifestarse, como sucedió ahora, empezaron a salir las cargas, ¿sí? Amén. ¿Cómo se siente? Libre, ¿no? Salen las cargas. Todas las cargas que traemos hoy se han ido porque quedamos libres. ¿Quién se siente enfermo esta mañana? ¿Usted se siente enfermo? ¿Y qué le quiere pedir al Señor? Padre, aquí delante, Señor, de tu corte celestial, Señor, y donde estás tú, Señor, permite, Señor, que mi hermano Berman, que ha venido a buscar tu sanidad, Señor, tú abras, Señor, las compuertas, Señor, de los cielos y tráele bendición. Levántate, Señor, y da un veredicto a su favor, porque a partir de hoy Él andará de gloria en gloria. Padre, ministralo en todo momento donde Él vaya. Él viene con un corazón abierto a recibir tu sanidad, Padre. Yo no quiero que Él se vaya enfermo. Yo quiero que se vaya libre, Señor. Que tu sangre, Señor, entre ahora, purifique, Señor, limpie todos sus pecados, Señor. Que limpie todas sus deudas, Señor, que Él ha tenido, y todos los pecados que vienen de generación sobre Él, que vienen maldiciones de enfermedad, que vienen maldiciones en la sangre, enfermedades terminales, enfermedades que oprimen su estómago, oprimen su cabeza, oprimen sus miembros. Señor, hoy, Señor, te pido que tú derrames, Señor, sobre Él sanidad. Ministralo, Padre, porque yo te creo. Solo dice el Señor, abre tu corazón a mí. Cree y acércate a mí. Yo lo haré. Solo créele. Pero cuando salgas de aquí, di estoy sano, estoy libre. No digas estoy enfermo, porque la fe consiste en declararlo, lo que parece que no hay, y Dios lo va a revertir. Padre, que tu hijo Berman ahora, Señor, glorifique tu nombre en todo tiempo. Yo te declaro libre por la sangre del Cordero, por la sangre que derramó Jesús en la cruz. Él vino a sanar y Él vino a liberar. Y yo sujeto al enemigo, a esa enfermedad de tu cuerpo, la sujeto al poder y la sangre de Cristo, para que salga ahora en el nombre de Jesús, y todas tus dolencias vayan cambiándose en gozo, y pueda ser libre y venir y decir aquí, Señor, gracias por sanarme, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Solo es creer y levantar un altar de fe. El fuego del Espíritu Santo crea una pasión en mí. Diga en mí. ¿Quieres alcanzar almas y a personas perdidas? Tenemos que poner un ingrediente que es muy importante, y es la sangre de Jesús. Y Él me decía, habla de mi sangre. Para entrar a la corte celestial o a los tribunales del cielo no podemos hacerlo sin la sangre de Cristo. Sin creer que Él murió por nosotros y que nosotros creemos que Él se levantó de la tumba. Si no, no hay poder, el poder de la resurrección. Y eso es lo que me estaba diciendo el Señor. Entonces la cruz que Él venció para hacernos libre, diga libre. Dice el Espíritu Santo, donde quiera que se aplique mi sangre, escuche, dice el Espíritu Santo. Dígalo, dice el Espíritu Santo. Donde quiera que se aplique mi sangre, la gloria de Dios, diga, la gloria de Dios, repítalo con fe, está garantizada para dar descanso. Está garantizada para dar descanso. 1 Pedro 1:11 nos dice, desde el 10 voy a leer: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. O sea, ya esto no es de ahora. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo.
dice el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de esto. Las glorias que vendrían después de esto, dice. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Es lo mismo. No, yo no me sirvo a mí mismo, tengo que servirle a usted. Usted que viene aquí, sería ilógico que yo me sirva para mí. Si no, no tiene sentido. Dice la palabra, el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo lo veo al hermano y yo siento un amor por él, porque él está aquí y está pidiendo algo que él desea, igual que ustedes. Entonces yo, por mi amor que tengo hacia cada uno de ustedes, el Señor lo va a hacer. Yo no puedo hacer una oración fría sin amor. ¿Por qué? Porque no sucede. Porque el Señor pone en mí el amor. ¿Para qué? Para que la fe se active. Si usted viene a orar sin amor, usted está seco. Usted tiene que orar con amor y con deseo de que esa persona sea libre. Es el mandamiento más importante, el amor. Y lo dice en el primero y en el segundo. Pero dice aquí, mire, hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¿Qué le parece? Los ángeles anhelan tener lo que nosotros tenemos, la gloria por dentro de nosotros. Ellos son criaturas del Señor y son hijos de Dios, creados como Dios quiso crearlos. Pero tenemos un privilegio aparte nosotros, que tenemos al Espíritu Santo cuando lo recibimos en el bautismo dentro de nosotros. Viene el Espíritu Santo. Entonces los discípulos profetizaban ¿sobre qué? Sobre los sufrimientos de Cristo. Ellos declaraban los sufrimientos de Cristo y ponían a todos los sufrimientos de Cristo. Si usted lee Hechos 2, cuando Pedro le habla a la multitud, le habla de los sufrimientos de Cristo. Incluso en la primera carta de Pedro 3 habla de los sufrimientos de Cristo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos develar ese misterio a todos los que no conocen de los sufrimientos de Cristo. ¿Quién dice amén? Y por medio de ese tema, que es un tema muy controversial para el mundo, nosotros encontramos, ¿qué cosa? Almas para Cristo. Diga, almas para Cristo, que es la salvación que Él quiere, la salvación que va a traer una multitud de gozo cuando Él venga. Entonces los discípulos profetizaban y hablaban de Cristo y de los sufrimientos de Cristo. Primero, la muerte, diga la muerte. Segundo, la sepultura. Tercero, la resurrección. Y cuarto, su levantamiento. ¿Quién dice amén? Primero, la muerte. Segundo, la sepultura. Tercero, la resurrección. Y cuarto, el levantamiento de Él hacia el cielo. Que ahí viene la gloria. Entonces es que ya no escuchamos el mensaje de la sangre de Cristo ya en las iglesias. Se han puesto a hablar de otras cosas. No en la esencia misma de Cristo. Que Él está vivo, que Él tiene un reino, que Él nos limpia, que Él nos hace libre, que Él nos ama, que muchos van a conocer su palabra, que muchas familias van a ser restauradas, que mucha gente va a ser sanada, que va a ser liberada por el poder y la sangre de Cristo, sino ya se van a otros temas y nos alejamos del Señor. Y hablamos de otras cosas menos de lo más importante, que la sangre de Jesús. Ya no hay mensaje de la cruz. Queremos la gloria. Todos queremos la gloria, ¿sí? Pero no queremos la cruz. Y me decía el Señor, todos quieren mi gloria, pero no quieren mi cruz. Y muchos dicen, no, pues ¿para qué quiero la cruz si ya Jesús lo hizo? No, tenemos que recordar siempre que Él lo hizo. A mí me gusta decir, siempre Él estuvo ahí. Él hizo todo eso por nosotros. Y debemos hablar del mensaje de sufrimiento de Jesús que hizo en la cruz. ¿Para qué? Para que se devele toda la luz que Él quiere entregarnos. ¿Para qué? Para apartar, ¿qué cosa? Las tinieblas en nuestra vida. Y por medio de la sangre de Jesús somos libres.
Si supiéramos cuán importante es esto, tuviéramos éxito en todo o en toda nuestra vida a través de ese sufrimiento. Porque si llevamos con nosotros esa sangre, diga esa sangre, no hay poder que pueda sobre él. No hay, o sobre su vida. Donde se predica y se aplica la sangre, esto lo he predicado siempre, se garantiza que el fuego llega a donde hay un sacrificio. No sé si entendió esto. Dice, se garantiza que el fuego, diga, se garantiza que el fuego llega a donde hay un sacrificio. Nosotros somos sacrificios vivos, dice la palabra. Pablo lo dice. ¿Y cuál es tu sacrificio? No, ya Jesús lo hizo en la cruz, pero ¿qué le vas a entregar al Señor? Lo mínimo que podemos hacerle al Señor es servirle si tuvimos un encuentro con Él. ¿Cómo estaba? Enfermo. ¿Cómo estaba? Oprimido. ¿Cómo estaba? Lleno de cosas. ¿Y cómo estás ahora? Algunos dicen, sigo igual. ¿Dónde está el encuentro con Cristo? Porque no has renunciado a tu vida vieja. Y es ahí donde voy a llegar. Se garantiza que el fuego, diga, llega a donde hay un sacrificio. Y esa es la sangre de Yeshua. Si no hay sacrificio de sangre, no hay gloria. Entonces, si no hay sacrificio en la cruz, no hay gloria para nosotros. Debemos reconocer eso primero, para que haya acción en nuestras vidas, sanidad, para que haya fe, para que haya actividad, para que haya el amor, para que haya gozo, para que haya muchas cosas, para que haya fortaleza en nosotros. Mire, Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, afirma el Señor, un muro de fuego, y dentro de ella seré su gloria. Y esto hablaba de Sión. Él pondrá un anillo de fuego, diga un anillo de fuego, diga un muro de fuego alrededor de nosotros. ¿Sabe qué? Y esa es la gloria de Dios sobre nosotros, los que creemos, de que cuando estamos con Jesús, ligados a Jesús, tenemos una cobertura especial. Aún en las luchas, en las pruebas que tengamos, tenemos una cobertura de Él sobre la maldad del enemigo que viene a destruir nuestras vidas, a quitarnos nuestra economía, nuestros proyectos, robar nuestra salud. Y las maldiciones que vienen de generaciones se activan justo cuando estamos de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a buscar a los que están ya en el mundo, son de Él. Va a buscar a los que andan de gloria en gloria y los va a querer arrebatar. ¿Para qué? Para que se desanimen y no puedan. Por eso son los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de los discípulos. Todos quieren venir a la iglesia y vivir como una taza de leche. No, pero has entrado al camino correcto. Entonces el camino es bien estrecho, la puerta es estrecha, dice. Y el camino para la perdición es amplio, es ancho, dice. Entonces, y esto es tan poderoso, es tan maravilloso, y una vez que la sangre se aplica en nuestras vidas como creyentes, lo que Dios hace es que Él viene con su fuego. Mire, lo que estoy diciendo es bien profundo. Cuando aplicamos la sangre de Jesús en nuestra vida, creyendo todo el tiempo que Él lo hizo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace que la gloria de Dios venga a nosotros con su fuego. ¿Para qué? Él pone un muro de fuego a nuestro alrededor, como lo hizo con Job. ¿Se acuerdan? Lo hizo y no podía entrar el diablo ahí. Y tenía un vallado. Él ofrendaba por sus hijos, por si habían pecado. Él entregaba cada tiempo un sacrificio al Señor para que el diablo no entre a robarle y a destruir la vida de su familia. Pero ustedes saben qué hizo el enemigo, ¿no? El enemigo encontró una puerta en Job. Pero dice la palabra que era un hombre intachable, perfecto, un varón perfecto delante de los ojos de Dios. Pero ¿cómo es que Satanás encuentra una puerta abierta en Job? Por eso dice la palabra: mire, el que crea que está arriba, mire que no caiga, dice. Y Job, si vemos y leemos la historia de Job, dice que era un varón perfecto. Pero había algo en él que el enemigo, mire, el enemigo es astuto y va a meterse hasta pillar tu debilidad. ¿Y cuál era la debilidad de Job? Ni el mismo Job sabía su debilidad. Job, cuando salía a las calles, todo, ¡ay, Job salió!
Y Job le habló, mira cómo le está hablando. Y la gente se sorprendía, se admiraba a la gente de ver cómo solo con verlo a Job caminar era un testimonio andante. Pero pasaba algo en él. Pasaba algo que cuando la gente caminaba, él se erguía de gozo en el Señor, pero había algo más ahí. Y Satán, dice en Job 1, se presentó delante, ¿de dónde? Del trono de Dios. Él se presentó, dice, y habló y le dijo el Señor, ¿de dónde vienes? Le dijo a Satanás. De rondar el mundo, de dar unas vueltas. ¿Has visto a mi siervo Job? Le dice. Dios ya sabía la debilidad de Job también. Y le dice Job, claro, le dice, él es un hombre íntegro, pero quítale todo lo que tienes y verás cómo te maldice, le dice. Siempre el enemigo va a tentar, va a tentar. Va a tratar de sacarnos del camino. Aún estemos en santidad, aún estemos aquí, aún estemos allá, Él va a tratar de sacarnos del propósito. Por eso yo le digo a usted no se sienta indigno porque cayó o erró. Usted tiene un poderoso que lo levantó cuando en las aguas del bautismo le entregó su presencia. Le entregó la presencia, ¿para qué? Para que usted pueda levantarse. Le dio un espíritu ¿de qué? De fortaleza. Le dio un espíritu ¿qué? De dominio propio. Se lo entregó para que usted pudiera. Por eso se pierden muchos cristianos, porque dicen, no, soy débil, me juzgaron allá y la gente me critica y me dice, ¿cómo es que sos cristiano? ¿Cómo es que sos esto? Pero eso no tiene que ser una debilidad, más bien debe ser una fortaleza. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por ti, te salvó. Cuando mueras seguro ya estás adentro. Porque cuando nosotros nos bautizamos, desde ese momento empezamos a vivir la vida eterna. Porque ya somos salvos, somos libres. Y esto no lo cree el mundo, pero lo creemos nosotros. Entonces es lo mismo que pasó con Job. ¿Qué hizo con Job? ¿Qué sucedió? Le dijo Dios, ve, quítale todo lo que tiene. Perdón, el diablo le dijo, ve, quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice. Y el Señor, ¿qué dijo? Quítaselo, pero no toques su vida, le dijo. O sea, todo está en sujeción a Dios, amén. No toque su vida. Entonces él fue y le arrebató todos sus bienes, todo. Después le quitó a su familia, quedó su esposa lo acusaba, le decía, ¿cómo es que estudió? ¿Cómo es que estudió? Después el diablo fue de nuevo allá al cielo, no se conformó con eso. ¿Y qué le dice después? Déjame tocar su vida. Tócalo, pero no toque su alma. Lo llenó de lepra. ¿Y qué sucedió después? Y Job no maldijo a Dios. ¿Por qué? Porque él tenía algo dentro de él, que él se creía el Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa, nosotros nos creemos hijos de Dios, sí. Pero todavía hay en nosotros algo que no lo soltamos. Y a veces el orgullo de creernos nosotros. Sin embargo, la gloria es de Dios. ¿La gloria es de quién? De Dios. Solo caminamos para hacer ¿qué cosa? Lo que Él nos mande a hacer. Eso es lo que dice la palabra. Él pone un muro de fuego alrededor nuestro para que los demonios no puedan penetrar y atacarnos. Eso pasaba a Job. Y él mismo hizo con los israelitas. Lo mismo hizo con los israelitas en el desierto y también lo hizo en las casas en Egipto. ¿Se recuerdan? La sangre del cordero en los dinteles de las casas. ¿Se recuerdan? Cuando marcaban con sangre las puertas para que la muerte no pueda entrar y tocar a ninguno de los primogénitos. Entonces así no entraría la muerte en ellos. Éxodo 12:12 dice, escuche esto. Y es lo que hemos vivido hoy. Esta celebración, esta cena del Señor representa también la palabra que está ¿dónde? En el Antiguo Testamento. Dice, esa misma noche
pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. ¿Contra quiénes? Los dioses de Egipto, porque él odia la idolatría. ¿Cuántos dioses tiene? ¿Cuál estudió? ¿Qué es mi trabajo? Pues ese estudio. No vas a dejar nunca tu trabajo por Dios. Nosotros tuvimos que sacrificar muchas cosas por el Señor. Yo soy el Señor, dice. La sangre servirá, escuche bien, para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. El COVID, cuando vino el COVID, aquí ¿cuántos se enfermaron de COVID? Los que se enfermaron fueron sanados. No usaban barbijo. Todos los que venían aquí estaban sin barbijo. Los que llegaban con barbijo eran los nuevos. Y sacaban barbijo y eran sanos. Pero sigo insistiendo en transmitirle la fe. Este es un día, dice, en que deberán conmemorar, les dijo el Señor, el versículo 14. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Y las generaciones futuras deberán celebrarla. Coma. Cuando yo hablo de la palabra, yo no le estoy transmitiendo una escritura sin vida. Yo le estoy transmitiendo, ¿qué cosa? Espíritu y vida. ¿Para qué? Para que usted crea que Jesús está vivo. Ya nosotros sabemos de qué se trata. Pero el mundo no quiere ni lo conoce, ni quiere conocerlo. ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Tienen miedo. Pero prefieren ir a un brujo y no venir a la iglesia, y tienen miedo en la iglesia, donde hay manifestaciones del Señor sacando demonios. Pero facilingo se van a donde un curandero, un brujo, y eso sí es peligroso. Pero aquí vienen los brujos y los brujos son liberados, sanados, y tienen un encuentro con el Señor. Y los que vinieron con cáncer también. ¿Quién dice amén? ¿Quién cree que el Señor está aquí? ¿Quién cree que el Señor vino a darles vida? Y vida en abundancia. Esto representa la unidad que tenemos en el Señor. Esto representa el amor que tenemos los unos con los otros. Traiga las otras penguitas. Coman. Si sabe que compartir esta comida representa qué cosa. Voy a pasar por acá. ¿Qué representa la comida? Usted en su casa, cuando se junta con su familia, con sus hijos, ¿qué representa? ¿Qué representa? La unidad en casa, ¿no? Ya tiene ya. Dígale gloria al Señor. Búsquese otro ujier y le reparte una, y van a repartiendo a todito sin distraerse. Venga, David. ¿Ah? Ahí están los dos hermanitos. Pásenle y les va a pasar así filita por filita, con cuidadito, y van a compartir este banquete. ¿Sabe por qué yo les digo todo esto? Porque lo que yo les estoy hablando y les estoy dando a conocer es el reino de los cielos. Yo no vengo a ponerles trabas, a charlárselas aquí. Solamente lo que quiero es que tengan un encuentro con el Espíritu Santo. Y el encuentro con el Espíritu Santo nos anima y nos hace pensar de otra forma, ya no como piensa el mundo. Por eso el mundo nos trae enfermedades y las maldiciones están activas ahí. Y de pronto digo, tiene cáncer, pero si era sano. Y le dio un paro al futbolista y estaba jugando fútbol y se cayó. ¿Era por qué? Porque una simiente de maldición venía arrastrando en él y la activó en ese momento y le dio el paro.
Pero Jesús nos hace libre de todas estas maldiciones. Con solo declarar su poder, su sangre y su poder, declaramos que Él nos hace libre de toda enfermedad y de toda muerte. Por eso dice, hasta que Él venga debemos compartir esta comida. Y no solo en la comida física, sino, ¿qué cosa? Su palabra. No se trata de las uvas que usted está comiendo, se trata de la palabra que yo les he entregado, y esa es la palabra que va a nuestra alma, que nos da espíritu y vida, que nos fortalece, nos pone contentos, nos pone lleno de gozo, ¿no es cierto? Y yo siento un gozo que ahora se está levantando. Y no se desanime, porque el Señor tiene algo grande con usted, un propósito. Y yo vengo a transmitirle espíritu y vida. Amén. ¿Quién cree que el Señor está aquí? ¿Ya comieron aquí? La más chiquitinga, pero está bien. Dice que los últimos serán los primeros. Pero está dulce, dice. Gloria al Señor, porque su amor perdura. ¿Qué dice la palabra? Doble unción, dice. Porque su amor perdura. Allá no. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Debemos compartir con alegría lo que hace el Señor. Aquí nosotros en la iglesia, lo primero que queremos que aprendan es a gozarse en el Señor a pesar de las tribulaciones y los problemas que hayan. Amén. ¿Comió usted? ¿Qué espera? Vengan, dice, espérense unos a otros. Ahí les entrego. Ya ustedes coman hasta que se hagan petacudos. Pero voy a continuar, ¿ya? ¿Se cansaron? ¿O ya los cansé? Amén. Bien. Es que es hermoso compartir la palabra. Y ¿sabe qué? La palabra, cuando va con espíritu y vida, te sana, te libera. No necesitamos hacer tantas cosas, pero ya el Espíritu empieza a obrar. Y escuchen lo que dice aquí. O sea, todo esto lo armó el Señor, porque yo no pensaba, y cuando me dio esta palabra empieza a darme esta otra. Y dice, este es un día en que deberán conmemorar. ¿Qué dice la palabra cuando les entregué el vino y el pan? Que háganlo en memoria. Y traer a la memoria es conmemorar algo que estuvo, ¿no ve? Y que ya no está. Pero Jesús es así. Él ya no está, pero está su Espíritu Santo. O sea, vino un consolador, vino un reemplazo. O sea, alguien que lo iba a sustituir a él para cuando él no esté, dijo. Y les conviene que me vaya, le dijo, porque recibirán el Espíritu de verdad, le dijo el Señor. Y entonces durante dice, es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Mire, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, dice que debemos compartir y Jesús lo hizo y lo sintetizó en dos cosas importantes: reunirse y adorarlo. Diga, reunirse y adorarlo. Entonces eso es lo que está haciendo aquí. Pero dice aquí, será un estatuto perpetuo, o sea, para siempre. Este es Éxodo 12, o sea, estamos hablando del Antiguo Testamento. Durante 7 días comerán pan sin levadura. ¿Qué comimos hoy? Y dice 7 días. De modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. ¿Por qué es el pan sin levadura? ¿Por qué compartió Pablo el pan sin levadura? ¿Y sabe quién trajo todas estas revelaciones para que nosotros lo podamos hacer? ¿Quién las trajo? Pablo. Cuando cayó del caballo, Saulo, entonces el Señor fue hablándole durante esos 3 días que él estaba ciego, empezó a hablarle y él en su espíritu ya estaba con el Señor. Él estaba acá, pero su espíritu estaba con el Señor y estaba recibiendo todas las revelaciones que hoy estamos haciendo aquí. Pero mire lo que dice acá. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el 7º será eliminado de Israel. Y la levadura, Jesús le dijo a los fariseos,
que estaban llenos de levadura. Y les dijo a los discípulos, no se vayan a contaminar con la levadura de Herodes o de Herodías también. No se vayan a contaminar. ¿Qué les quiso decir? No hagan lo que ellos hacen. Y la levadura significa la hipocresía dentro de tu vida del Señor. Sea auténtico. Mírele a su hermano, dígale, sea auténtico. Mírele a su hermanito y dígale, sea auténtico. Dígaselo a él, sea auténtico. Dígaselo a él, sea auténtico. El ser auténtico significa no tener levadura. ¿Qué hace la levadura cuando usted le echa la masa? Se hace cachetón. Entonces esa es la levadura, que quiere decir que en nuestro corazón no debe haber levadura. Hipocresía. No debe haber estas cosas. Si tiene que decirle a alguien, hermano, la verdad, ve y dísela. Pero háblale con amor, porque Jesús era así. Y dice, celebrarán una asamblea sagrada el primero y otro el día séptimo. En todo ese tiempo no habrá ningún trabajo excepto preparar los alimentos de cada uno que haya de comer. Solo eso podrán hacer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura, porque fue ese día cuando los saqué de Egipto, formados en escuadrones. Celebrarán ese día como un estatuto perpetuo para las generaciones futuras. Comerán pan sin levadura desde la tarde del día 14 del mes primero hasta la tarde del 21 del mismo mes. Durante 7 días no tendrán levadura en sus casas. Todo el que coma algo con levadura será extranjero o israelita, sea extranjero o israelita, será eliminado de la comunidad de Israel. No coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, ustedes comerán pan sin levadura. Ahora, el propósito de que nosotros ya podamos comer este pan, los cristianos, comer carne de cerdo, estas cosas, ¿qué significa? ¿Qué hizo Jesús? Esta era la ley judía. Era la ley que había establecido Dios para los hijos de Israel. Pero ¿qué hace Jesús? Pues Jesús vino y lo abolió todo. Pero ¿cuál era el detalle? Nadie podía cumplir los estatutos. Nadie podía entrar en obediencia al Señor. Nadie podía hacer lo que Dios les mandaba. Caían en pecado, desobedecían, hacían esto. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Él? ¿Enviar a quién? ¿Para qué? Para que Él lo haga todo eso. Porque Él pudo cumplirlo. Y vino, ¿y qué dijo? ¿Y qué trajo Jesús? Una nueva esperanza, que está en Mateo 5:17, que dice, no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces Jesús cumplió todo eso y les enseñó a ellos que a partir de su cumplimiento ellos tenían que seguir, ¿qué cosa? Su palabra. Entonces Jesús, cuando viene a nosotros, nos entrega su palabra, que era, no era el pan que se cae, ¿no? Su palabra. Y la palabra que nos entregó Jesús eran las palabras de vida eterna. Entonces esa palabra que está escrita aquí, que los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, empezaron a escribir, se los voy a volver a recordar. ¿Por qué está escrita la Biblia? Mejor dicho, el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No había, ¿no es cierto? Estaba la Torá, estaba el Antiguo Testamento, la antigua ley, que Jesús mismo también la leyó. Entonces, ¿qué hace Jesús con el Nuevo Testamento? ¿Él lo escribe? No, pero sus palabras que hacen son transmitidas para todos los discípulos. Y les dijo, recuerden, les dijo, que cuando yo me vaya, les enviaré el Espíritu Santo. Mi Padre les enviará el regalo prometido, el Espíritu Santo, y les hará recuerdo de todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces los discípulos, cuando recibieron en Hechos 2, en Pentecostés, que recibieron el Espíritu Santo, entonces este mismo Espíritu Santo empezó a enseñarles todo a ellos. Les dio sabiduría, conocimiento, dones y en fin una cantidad de cosas maravillosas para que ellos pudieran entender. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos se acordaron de todo. Juan empezó a escribir, el verbo se hizo carne y Jesús les enseñaba. Mire, cuando Jesús hablaba de estas cosas, Jesús mismo no era Jesús, sino Él se les enseñaba a los discípulos.
Y todo lo que hay aquí, que escribe Juan, Juan en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, todas esas cosas se las enseñó a Juan. Y Juan empezó a escribir y a acordarse de todo lo que el Espíritu Santo le había dicho, y como estaba conectado con el Espíritu Santo, seguía escribiendo. Y es lo que me pasa aquí. Yo no tengo nada preparado, pero el Espíritu Santo habla y habla y habla. Yo puedo quedarme aquí todo el día y hablar del Espíritu Santo, hablar de Dios y de las maravillas que está metiendo en mi mente. Porque ya mi pensamiento no es como la sabiduría humana, sino que es la presencia de Dios, del Espíritu Santo sobre mí. Digo, sobre mí. Pero Él es dueño y Señor para hacer su voluntad en quien quiera hacerla. No solo en mí, sino en usted, en usted, en usted, en todo el que desea y quiera hacerlo. Amén. Y mire, no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan ustedes comerán pan sin levadura. Esa era la ley. Pero acá nos dice, en Mateo, mire lo que dice aquí 5:17. No piensen que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Eso es correcto. Y Jesús lo cumplió eso, y viene y lo cumple Él para que el diablo no tenga legalidad de que Él no cumplió ningún decreto de Dios. Él lo cumplió todos los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no matar, y todas estas cosas que escribió Moisés, y con el dedo de Dios Él las cumplió todas. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué le dijo? Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Cumple todos los mandamientos, le dijo. Ya los he cumplido. ¿Has amado esto? Sí. ¿Has honrado? Sí. ¿No has robado? Sí. ¿No has matado? Sí. Está todo bien, solo te falta una cosa, le dijo Jesús. Da todas tus riquezas a los pobres, véndela y dale a los pobres, le dijo. Y sígueme. ¿Y qué pasó? El que no deja casa, padre, hijo, madre, hermana, tierra y o tenencia, no es digno de mí, y no podrá heredar el reino de los cielos. Y muchos lo toman literal. Tu riqueza puede ser tu chocita donde vives, contienes tu vaquita y tu vaquita que te da una lechecita para comer todos los días. Esa puede ser tu riqueza. No, que no puedo dejar mi vaquita porque esto es lo que me da la vida a mí. No puedo dejar mi arrocito. ¿Por qué? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hicieron los profetas? Elías. Dejaron todo y por seguir a quién? Al mandato de Dios. Es simbólico si riqueza en el mundo, porque la riqueza de Dios, que son las riquezas en gloria en Cristo, dice, son las mejores, que no traen, ¿qué cosa? No añaden tristeza, dice. Y esto es lo más importante. Es lo mismo que vivió Moisés cuando Moisés entró en la zarza, entró en el anillo de fuego y tuvo un encuentro con la presencia de Dios. Es lo mismo que sucede aquí. No hay diferencia. Y Dios lo levantó como un poderoso libertador. Y a ti te puede hacer un libertador cuando traes alma. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué era lo que estaba haciendo? Estaba entregándole alma a Dios. Pero muchos no quisieron. Lo mismo puede pasar aquí. Yo puedo predicarles todo 1 año, 2 años, 10 años, pero si usted no quiere, usted se puede perder. Pero en alguien va a caer la salvación. Pero nosotros cumplimos con un propósito de Dios de decirle a usted: venga, acérquese al Señor y persevere hasta el fin. Ya no es mi culpa de que alguien no quiera de Dios, pero mi deber es siempre enseñarle el camino a la salvación. Si usted no quiere hacerlo, usted ya es su problema, pues. Yo cumplo con entregarle la palabra. Amén. Y dice, y una vez que se aplica la sangre, Él nos entrega todo. Él nos purifica y asegura nuestra salvación, es lo que dice la palabra. Y hay un ciclo de gloria en nosotros. Y siempre lo hemos dicho, un ciclo de gloria. Él está interesado de llevarnos de gloria en gloria. Y me acordaba de esta canción de gloria en gloria. De gloria en gloria. Me acordé la melodía, pero no me acuerdo qué es lo demás. Y dice 2 Corintios 3, escuche usted.
2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, dice. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, o sea, tu testimonio, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea, por medio del Espíritu. El que no conoce el Espíritu no conoce a Dios. Él comienza con la muerte, diga con la muerte. O sea, morir a uno mismo, diga morir a mí. Morir a la forma antigua, diga. A lo que yo era antes. Necio con mis ideas, no escuchaba a nadie. Ahora tenés que ser sencillo, manso y humilde. Eso está diciendo. Morir al viejo hombre carnal. Ay, que a mí me gusta y yo no puedo vivir sin el café. Así voy a morir. Muere a esas cosas. Jesús vino a abolir todas las tradiciones y costumbres. Él las cumplió y empezó a decirle, desde ahora ustedes adorarán al Padre en espíritu y en verdad, le dijo. Juan 4. Ya no adorarán ni en este cerro ni en Jerusalén. Serán adoradores en espíritu y vida. Porque así es Dios, dice. Dios es espíritu y así quiere que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Mateo 16:24 nos dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. No es que usted va a llevar la cruz de Jesús, pues no. Llevar la cruz quiere decir ser un sacrificio vivo para la obra de Dios, servirle a Dios ya no al mundo. Eso dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la levadura significa perdición? Por eso hablo también de la levadura. La levadura significa perdición. Si usted es un cristiano hipócrita, maldice, entonces usted ¿cómo va a entrar al cielo con esos demonios? Si usted murmura y se queja y habla con rabia y tiene maldad en el corazón, ¿cómo va a entrar al cielo? Dios sabrá cómo meterlo ahí, pero dice que va a pasar por una prueba de fuego, dice. ¿Y usted quiere pasar por esa prueba de fuego? Nadie quiere pasar por ahí, pues, ¿no? Y dice aquí, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Qué le va a dar al Señor? ¿Qué le va a entregar al Señor? Analícelo, piénselo. Y dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar a su reino. Yo lo creo eso. Diga muerte. Sumergidos en su muerte. Jesús fue enterrado en una tumba prestada. No era ni de él, era prestada. Sumergidos en su muerte, diga. Enterrado en una tumba prestada. Pero le digo algo, no se trata solo de morir. No se trata solo de morir. Escuche, debemos enterrar, diga, debemos enterrar. Usted quiere morir, dice, voy a morir, pero no es solo morir. Primero, ¿qué tiene que hacer al querer morir bajo su voluntad? Querer enterrar al hombre viejo. Enterrar completamente al viejo hombre. Él debe estar completamente eliminado. ¿Se entiende, no? 2 Corintios 5:17. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
¿Qué les digo todo el día? No se deje caer. Si estás débil, si se siente indigno, doble su rodilla. Señor, perdóname, he fallado y quiero. Ese es nuestro ministerio. Y reconciliarnos con los otros y hacer reconciliación con los otros que están mal también. Entonces este es nuestro ministerio. ¿Para qué? Para estar de gloria en gloria. Porque el Señor sabe tu corazón que no quiere hacerlo, pero lo hace, pero te debilita, pero vuelves a Él. Te arrepientes, Señor, vuelvo, Señor, de nuevo. Y eso dice la palabra. Y este es un proceso continuo en la vida, en diferentes puntos. En este ciclo me explico. Y no solo se trata de morir a uno, sino de pasar de la muerte al entierro y luego a la resurrección. ¿Ya pasó eso usted? Yo he bautizado a varios aquí. ¿Siguen su vida vieja? ¿Sigue con sus mismas dolamas? ¿Sigue con sus mismas ideas, sus necedades? ¿Sigue con su misma testarudez? ¿Sigue con la misma queja y la murmuración? Si usted sigue así, considérese todavía no enterrado, porque no ha encontrado el Espíritu Santo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo: encontrar una persona que se enterró completamente y entregó todo por el Señor. De la muerte al entierro y luego a la resurrección. No hay una gloria de resurrección sin que haya muerte y entierro. ¿Entiende esto? ¿Lo está entendiendo o no? No hay una gloria de resurrección si no ha habido muerte y entierro. ¿Qué quiere decir? Enterrar lo viejo. ¿Por qué? ¿Qué significa el entierro? Significa sumergido en la muerte de Jesús. Significa morir a lo que eras antes, enterrarlo y empezar a vivir una vida nueva, sin levadura. Ahora Jesús nos presenta, porque Él era el pan sin levadura. Él era la palabra, y la palabra que tiene no es alterada, no es adulterada. La palabra de Dios es viva y eficaz, sana, libera y redime. Sana, libera y redime. Sana, libera y redime. Amén. Entonces, para poder entrar en el poder de la resurrección, lo que hablaba el otro día, es necesario, ¿qué? Para poder entrar al poder de la resurrección, ¿qué debemos hacer? Morir, dice. Enterrarnos para que luego haya gloria en nosotros. Enterrar quiere decir morir al hombre viejo, con sus pasiones, sus mentalidades, todas sus circunstancias y toda su situación. Morir a ese hombre viejo para que haya gloria en nosotros. Por eso falta manifestación del Espíritu Santo en muchos, porque siguen viviendo como el hombre viejo. No lo han enterrado. El Espíritu de la gloria viene después de todo esto. Y esto es lo que resucitó a Jesús de la muerte, porque Él se enterró, se entregó y decidió su cuerpo entregarlo para ejemplo de nosotros, para que así como murió Él y se enterró y estuvo en una tumba prestada, no le importó dónde cayó, para resucitar y darnos vida a nosotros. Fue el Espíritu de gloria, diga, fue el Espíritu de gloria. El Espíritu del Padre que fue impartido, y el Espíritu del Padre que quiere impartirse en ustedes también. Mire, cuando Jesús caminó en la tierra por 40 días en su cuerpo, resucitado, diga, resucitado, muchos no lo reconocieron en el camino de Maús, no lo pudieron reconocer, porque había despertado. Y ¿sabe qué? Cuando un cristiano es convertido y es entregado, tiene un brillo diferente en su rostro. Es alegre, es positivo, y si tiene que exhortar, exhorta, es firme, tiene testimonio y camina bajo la sangre y el poder de Cristo. Yo sé que ustedes son así toditos. Él iba con ellos, pero no podían reconocerlo. Así debe ser tu vida, así debe ser tu testimonio. No es el mismo, es otra persona, van a decir. Yo lo conocí a Daniel, es otra persona Daniel. Es diferente, ¿no? Daniel. ¿O cómo lo conocía usted? Eso es lo que quiere el Señor. Y no lo juzguen. Porque si Daniel está recibiendo harto del Señor y hemos visto su proceso, no lo juzguen porque él tiene errores.
Porque él está en un proceso de vida igual que el mío, hasta llegar a culminar el tiempo de Dios en que Dios va a disponer para nosotros. Así que nadie juzgue a nadie aquí. Y si lo juzgan, avísenme. ¿Quién es este? Dice. Pero si yo lo conocí. Era machango, decía, ¿no? Matanga, dice la changa, ¿no? ¿Acaso no era tal y cual? Pero es diferente ahora. Así debemos caminar para que la gloria se vista en nosotros y sea también vista en nosotros. Jesús estaba oculto en la gloria para ellos. Así debemos andar nosotros. Ya no lo reconozco. La gloria brilla sobre ti y oculta todos tus defectos y te muestra un hombre en gloria. Ya no ven los defectos, ven a un hombre diferente que tiene algunos, pero no brilla más el defecto, sino brilla más la gloria que hay en él. Amén. Yo puedo tener errores, puedo tener muchas cosas. Usted se puede enojar conmigo, pero no dejo que esa gloria del Señor se pierda en mí, porque yo hablo con toda la pasión del Señor. Y si me juzga, ya es problema de usted, pues. Total, yo camino con el Señor, con mis defectos y mis errores, pero camino para el Señor. Y así debe ser. Así debemos estar nosotros ocultos, diga ocultos, en la gloria para las personas. Tienen que ver a Jesús en tu persona. Levante sus manos y dígale: Señor, que tu gloria pueda entrar en mí, pueda brillar en mí. Señor, despójame, Señor, de este hombre viejo, necio, terco, testarudo, insolente, malo, egoísta. Sácalo, Señor. Que yo no tenga la razón, que tú tengas la razón. Que yo camine en gloria bajo tu humildad, tu perseverancia, bajo tu amor, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Voy a hacer algo que hice el viernes. Mírele a su hermano y dígale: te amo, hermano. Ahí vamos a descubrir si hay gloria en ti o no. Si has enterrado al hombre viejo, dígale: te amo, te amo, te amo, porque el amor de Dios brilla en las personas que llevan un testimonio. Y tú le dices: te amo, y la gloria brilla. Y saca a Satanás, porque el amor saca al diablo. Saca al diablo. En el nombre de Jesús, te amo, hermano. Te amo, hermano. El Señor te bendiga. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Te amo, hermano. Eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Porque este día el Señor ha querido hablarte, ha querido que tú puedas brillar en Él. Amén. Amén.